Inge, se escucha. Bien, chicos, lo que estábamos viendo era la ley de Gauss. Recuerdan ustedes, la clase pasada, para poder plantear la ley de Gauss, habíamos visto, ya vamos a hacer un pequeño repaso, porque obviamente vamos a hacer una pequeña aplicación respecto a la ley de Gauss. Bien, entonces, habíamos comentado que la ley de Gauss eh, era una ley que me permitía encontrar con bastante facilidad campos eléctricos, para lo cual necesitamos una superficie cerrada. Vuelvo a repetir, una superficie cerrada es aquella que divide el espacio en dos porciones, una interior a la superficie y una exterior a la superficie. Esta superficie, cuya condición fundamental para plantear la ley de Gauss es que es una superficie cerrada, como la azul. En ella tomamos, ¿no es verdad?, un pequeño pedacito representado por el vector diferencial de área. Y esta superficie, dentro de ella contiene, ¿no es verdad?, muchas cargas, n cargas. Bien, vuelvo a repetir, para plantear la ley de Gauss es necesaria una superficie cerrada, la cual contiene algunas cargas, n cargas, o como también no puede contener cargas. En el caso de que ella tuviese cargas, entonces habíamos ya charlado que la ley de Gauss era la siguiente, que si yo encontraba la integral de superficie, por eso es el circulito que atraviesa el signo integral, del vector campo eléctrico por el diferencial de área, eso debería ser igual, ¿no es verdad?, a 1 sobre epsilon 0 por Q. ¿Quién es E en la ley de Gauss? Es el campo eléctrico. ¿Dónde? El campo eléctrico, obviamente, en cada pedacito de superficie que sumado a través de la integral me dará la superficie total de la integral, porque es una integral de superficie. E es el campo eléctrico que atraviesa la superficie de Gauss. Y el diferencial de área es el vector representativo de este diferencial infinitesimal delta A. De esa manera, entonces, y si yo practico el producto escalar entre el campo eléctrico, el vector campo eléctrico y el diferencial de área, el producto escalar entre dos vectores me va a dar un nuevo escalar, o mejor dicho, un escalar. Y si entre ambos, entre el vector rojo, campo eléctrico, y el vector verde, diferencial de área, forman un ángulo θ, y si yo practico el ambos vectores, los integro a toda la superficie, es decir, planteo una integral de superficie, el valor de esa operación que está representada acá va a ser igual a 1 sobre Q, donde Q es la sumatoria de todas las posibles cargas encerradas que tuviese la superficie. Bien, si desarrollamos obviamente esta operación vectorial del campo eléctrico en producto escalar por el diferencial de área, me dará como la integral sigue subsistiendo como signo de sumatoria del campo eléctrico escalar, porque es el módulo del campo eléctrico por el módulo del diferencial del área y por el coseno que forma el campo eléctrico con el diferencial de área, tal como está aquí. Y eso debe ser igual a Q, donde Q es la sumatoria de todas las cargas encerradas por la superficie. Y habíamos hecho ya algunas observaciones, ¿no? ¿Verdad? Si es perpendicular a toda la superficie, o sea, si el campo eléctrico permanece siempre perpendicular a toda la superficie y además E es constante, no varía en toda la superficie, entonces, si lo vemos acá en el dibujo, si E es perpendicular al pedacito de área, entonces como el diferencial, el vector
vector diferencial de área es siempre perpendicular al delta A, en consecuencia, el campo eléctrico E con el diferencial de área formarán un ángulo θ igual a 0, porque ambos son perpendiculares al delta A. Y en consecuencia, ¿verdad? Y además E es constante, puedo sacarlo fuera de la integral, pero la integral del diferencial de área va a ser igual al módulo del vector campo eléctrico por el módulo o por el área total, porque la integral del diferencial de área es el área de la superficie, y como el coseno del ángulo θ, considerando que θ es igual a 0, entonces el coseno del ángulo θ será igual a 1. Por eso es lo que se busca, ¿no es verdad? Lo que se busca es que la superficie gaussiana sea lo más simétrica posible al origen, y por otra parte, que en este caso particular el campo eléctrico es constante permanentemente sobre toda la superficie, y además de ser constante, ¿no es verdad? Él es permanentemente perpendicular a la superficie. Y ahora, si E es paralelo a la superficie, entonces θ va a ser 90 grados, porque E es paralelo a la superficie o tangente a la superficie, y en ese caso el coseno de 90 grados es 0 y la integral será 0. Bien, la integral será 0. Y vamos a elegir siempre, como habíamos ya dicho, una superficie que debe ser en lo posible simétrica al origen de coordenadas, de forma tal que resolver una integral de superficie siempre algo moroso, algo complicado, pero si ella es simétrica, entonces H Galileo Mariscal Melgar. Y de esa manera, si es simétrica la superficie, obviamente yo puedo integrarla fácilmente, o puedo realizar la operación de integración fácilmente. Veremos algunos ejemplos, un par de ejemplitos que me permiten las aplicaciones de la ley de Gauss. Yo tengo una esfera, y sobre la superficie de la esfera hay cargas. Una esfera como la marroncita, cuyo radio de la esfera obviamente es R mayúscula. Tengo una esfera de radio R, y sobre la superficie de la esfera, ¿no es verdad?, habrá cargas eléctricas. De esa manera, voy a plantear la ley de Gauss. Primero debo elegir una superficie que habíamos dicho que era una superficie gaussiana. Lo más lógico es tomar una superficie gaussiana que encierre a la esfera. Esa superficie gaussiana también voy a considerar que sea una esfera, pero cuyo radio es R pequeña y además simétrica con la esfera marroncita que contiene las cargas eléctricas. De esa manera, entonces, envuelvo esta esfera marrón en una esfera de un radio mayor que ella misma. Bien, y luego de eso, una vez envuelta, porque yo la superficie gaussiana, yo la elijo una que me convenga, me pongo a pensar cómo será el campo eléctrico. Todas las cargas positivas emitirán líneas de campo eléctrico, y el campo eléctrico en este caso serán perpendiculares, ¿verdad? En todo caso a la superficie gaussiana, serán líneas perpendiculares, quiere decir que el campo eléctrico será perpendicular a la superficie gaussiana.
Y aparte de eso, de que es perpendicular a la superficie gaussiana, el campo eléctrico no varía, porque la distancia de la esfera marroncita a la esfera gaussiana es la misma, el campo eléctrico es constante. Fíjense cómo he elegido una superficie. ¿Qué superficie elegí? Una esfera. ¿Por qué elegí una esfera? Porque es simétrica a la esfera donde se encuentran las cargas. ¿Cómo serán los campos eléctricos en la esfera gaussiana que yo he elegido? Está a la misma distancia siempre, ¿no es verdad? Están en los puntos a la misma distancia desde la esfera marrón que contiene las cargas hasta la esfera gaussiana que yo he elegido. De esa manera, el campo eléctrico no solo es constante, sino también que es perpendicular a la esfera que yo he elegido. Entonces, voy a resolver, planteo la ley de Gauss, la integral de perpendicular, ya yo sé que por el diferencial de área, por las cargas encerradas por la esfera gaussiana dividido epsilon cero. Pero en este caso, la verdad, el campo eléctrico puede salir fuera de la esfera porque es constante, o fuera de la integral porque afecta. El campo eléctrico sale áspero. Y me quedará seno del ángulo tita, el ángulo tita, será, y coseno del ángulo tita será 1. Y en consecuencia me quedará que debo solamente resolver la integral del diferencial de área. Pero la integral del diferencial de área de una esfera, que es una superficie cerrada, es igual, ¿verdad?, al área de la esfera, que es 4πr r cuadrado, donde r, ¿verdad?, en todo caso, r es el radio de la superficie gaussiana. Y paso el 4π epsilon 0 q dividido r. Obtuve el campo eléctrico a una distancia r desde el centro de la esfera que contiene las cargas, donde r es mayor que el propio radio de la esfera. Rápidamente pude resolver y obtuve el campo eléctrico a una cierta distancia mayor de la esfera que contiene las cargas. Bien, Q mayúscula, en este caso, Q mayúscula es la sumatoria de todas las cargas que están distribuidas en la superficie de la esfera. Rápidamente la he obtenido. Por otro lado, para poder calcular el campo eléctrico es extremadamente moroso, muy dificultosa. La ley de Gauss es una herramienta que me permite en un instante poder calcular, si es que yo tengo los conceptos claros, ¿verdad?, campos eléctricos. Esta expresión del campo eléctrico a una cierta distancia de una esfera que tiene una distribución superficial de carga es clásica dentro de la física. Otro ejemplo, vamos a ver el campo creado por un conductor cargado. Yo tengo un conductor como el rojo que contiene carga, todas ellas positivas. Me interesa saber calcular el campo eléctrico a una distancia tal como a una distancia cualesquiera del cable o del conductor que contiene carga. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Sería la pregunta. También voy a utilizar la ley de Gauss. Para ello voy a tener que tomar o usar una superficie gaussiana. Y utilizo una superficie simétrica con el conductor o con el cable. Utilizo un cilindro como el azul. El cilindro azul debe ser tal que sus generatrices del cilindro sean paralelas al cable y que además este cilindro azul, el eje, o sea, el eje de un cilindro es la unión entre las tapas del cilindro, el centro de las tapas, el centro de una tapa con el centro de otra. Eso se llama eje del cilindro. El eje de este cilindro debe ser paralelo al conductor. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que pretendo? Calcular un campo eléctrico. ¿De quién? De un conductor.
donde a una cierta distancia cualesquiera del conductor. ¿Qué es lo que hago? Tomo una superficie gaussiana para poder utilizar la ley de Gauss. ¿Cómo debe ser esa superficie gaussiana? Cerrada. Tomo un cilindro cerrado. La superficie lateral estará en azul, las tapas o bases del cilindro estarán en verdecito, quiere decir que el cilindro es cerrado. ¿Qué condiciones debe cumplir esa superficie gaussiana, en este caso un cilindro? De que el eje del cilindro coincida con el conductor. Una vez elegida la superficie gaussiana, que eso es fundamental, voy a resolver, voy a plantear la ley de Gauss. Me dice la ley de Gauss que la integral entre el campo eléctrico y el diferencial de campo eléctrico debe ser igual a Q por epsilon C, dividido epsilon 0. Tomo este cilindro azul de una cierta longitud L y obviamente debo resolver la integral para la superficie envolvente o la generatriz del cilindro y las dos tapas. Bien. De esta manera, entonces, para la superficie azul, que es la envolvente, la marcada por la generatriz del cilindro, voy a resolver la integral de E por el diferencial de área. Pero desarrollo el producto escalar del vector E por el diferencial de área, que será el módulo de E por el módulo del vector diferencial de área por el coseno del ángulo θ. Y me pregunto cuánto vale θ para poder saber el valor del coseno del ángulo θ. Pero estas cargas positivas van a generar sobre la generatriz un campo eléctrico y ese campo eléctrico va a ser constante. ¿Por qué va a ser constante? Porque desde el cilindro hasta el conductor hay la misma distancia. Y además, ellas emitirán líneas perpendiculares a la generatriz del cilindro. Bien, entonces el campo eléctrico será sobre el cilindro azul, perpendicular al mismo y por otra parte será constante. Si es constante, puede salir fuera de la integral. ¿La verdad? Puede salir fuera de la integral. Y la integral del diferencial de área es el área del cilindro. Bien, ¿por qué? Integral. Porque en las tapas el campo eléctrico será paralela a ella. Y si el campo eléctrico es paralela a las tapas, a esta superficie que forman las tapas o bases del cilindro, entonces si son paralelas, el coseno del ángulo θ con el diferencial de campo eléctrico, ¿verdad? Debe ser 0. Y en consecuencia la integral es 0. Quiere decir que la integral resuelta para las dos tapas es 0, dado que el campo eléctrico es paralelo a la superficie, o mejor dicho, el campo eléctrico es paralelo a la superficie y el diferencial de área, y con el diferencial de área que será perpendicular a la superficie verde formarán 90 grados y el coseno de 90 grados es 0. La integral es 0 y solamente me queda resolver para la generatriz de la superficie y eso me da de que es E por A. Bien. Y E por A debe ser igual a 1 sobre epsilon 0 por. Y si por alguna razón llamo, ¿verdad?, a lambda, que es la distribución lineal de carga, como la carga total que contiene el cable dividido L, de aquí puedo despejar Q. Paso el L a multiplicar al lambda, me queda Q igual a lambda por L, y por último me queda, ¿verdad? Y además el área esta de acá, toda esta área de la generatriz, observen ustedes de que es como si yo lo estirase, ¿verdad?, lo desenvolviese, la superficie de la generatriz del cilindro, y va a ser la longitud de esta circunferencia multiplicada por L. De esa manera
Observen ustedes que el área es 2pi r, que es la longitud de esta superficie. Si es que r es la distancia desde el conductor hasta el cilindro, me quedaría por la longitud L, la longitud del cilindro. En otras palabras, esta longitud por la longitud de la circunferencia de cada una de las bases. Eso me va a dar el área de la superficie lateral del cilindro. Y así, de esa manera, obtengo, ¿no es verdad? Eso será igual a 1 sobre epsilon 0 por Q, pero el área es 2pi RL, la pongo acá y obtengo por último que el campo eléctrico es 1 sobre 2pi epsilon 0 lambda por R. Y así tengo una expresión rápida de calcular el campo eléctrico en cualquier punto cercano a este conductor si es que él estuviese cargado. Esta es otra expresión típica, ¿verdad? Esta de acá. Típica de la teoría eléctrica. Campo eléctrico en un punto cercano a un conductor cargado, se llama. Bien, para eso sirve la ley de Gauss, es media amorosa, media un poquito compleja de entender, pero una herramienta poderosísima para poder obtener campo eléctrico. Hasta ahí se acaba el tema de campo eléctrico. Lo que yo le propongo ahora es ver el tema de potencial eléctrico. Potencial es en función de la energía. Ustedes ya bien conocen por las dos físicas anteriores que existen diversas cantidades de energía. Está la energía eléctrica, la energía térmica, la energía mecánica total, la energía rotacional. Ustedes como ingeniero, al final y al cabo, si quieren hacer una transmisión de movimiento, quieren mover lo que fuese, la hélice de un avión, la rueda de un vehículo, van a necesitar energía. En el caso del vehículo, la energía la proporciona el motor a gasolina o el motor diésel. Existe una forma de energía que se llama la energía mecánica total. Quiere decir que lo que vamos a ver ahora de potencial eléctrico está perfectamente ligado con el concepto de energía. Y bien saben, ustedes han visto eso en física 100, que la energía mecánica total es la suma de dos tipos de energía. La energía cinética y la energía potencial. A ver, un cuerpo que tiene movimiento, su energía cinética será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y su energía potencial depende de la posición en la cual se encuentra el cuerpo. Bien. Entonces, la energía mecánica total depende del movimiento del cuerpo y de la posición. Pero la energía mecánica total, habíamos visto ya en física 100, que es igual al trabajo para trasladar un cuerpo desde un punto A hasta un punto B. Quiere decir que el trabajo que yo necesito, o que yo empleo, o que yo genero al trasladar un cuerpo de un punto A hasta un punto B, siempre es igual a la energía mecánica total. Pero la energía mecánica total es igual a la energía potencial U, que estamos llamando U roja, sumada a la energía cinética del cuerpo. Muy bien. Si el cuerpo estuviese en reposo, es decir, no poseyese movimiento, su velocidad es cero. Y en consecuencia, si su velocidad es cero, la energía cinética que él posee también es cero, dado que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado.
Si el cuerpo está en reposo, su velocidad, pero su energía cinética es cero. Entonces, todo cuerpo, ¿no es verdad?, cuya energía mecánica total, o lo que es lo mismo, el trabajo que se realiza sobre el cuerpo, solo depende de la energía potencial y no de la energía cinética, dado que ese cuerpo se encuentra en reposo, ese trabajo que se ha realizado, ¿no es verdad?, es debido a fuerzas. Hay fuerzas involucradas que realizan el trabajo y esas fuerzas reciben un nombre, se llaman conservativas. Vamos a ver, entonces, vamos a hacer un repaso que solamente estoy haciendo un repaso de físicas. ¿Qué es la energía mecánica total? La suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿De qué depende la energía potencial? De la posición del cuerpo. ¿De qué depende la energía cinética? De la velocidad del cuerpo. Y además esa energía mecánica total es igual al trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo necesario para mover el cuerpo muy lentamente desde una posición cualesquiera a una segunda posición. Como la velocidad es cero, solamente ese trabajo, esa energía mecánica total, dependerán de la energía potencial. Y si depende el trabajo de la energía, solo de la energía potencial, para realizar trabajo son necesarias fuerzas. Y a esa fuerza la bautizamos con el nombre de conservativa. Bien. Planteado esto, entonces, el trabajo dependerá solo de la energía potencial, es decir, que la energía potencial depende de la posición que tenga el cuerpo cuando él se encuentra en una posición A hasta que él ocupa una posición B. Quiere decir que este trabajo WAB depende solo de la energía potencial, de la variación de energía potencial cuando él ocupa una posición A hasta que él ocupa una posición B. Aclarado entonces eso, puedo hacer un ejemplito. Voy a emplear que el trabajo para trasladar lo que fuese desde A hasta B, como solamente depende de la energía potencial, dependerá de la variación de la energía potencial cuando el cuerpo se encuentra en A o posteriormente cuando él se encuentra en B. Puedo calcular este trabajo, cuánto vale, para lo cual tengo una carga Q. Y cercano a esa carga Q hay una carga Q'. Y la voy a hacer que Q' se mueva lentamente a lo largo de una recta. En este caso, el eje X. Y primero Q' estará en la posición A. Y luego lentamente se traslada a la posición B. ¿Por qué? Porque Q va a generar un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico va a generar fuerzas de origen eléctrico. Y esas fuerzas de origen eléctrico sobre Q', cuando ella se encuentra en el punto A, harán que Q' posteriormente esa fuerza arrastren hasta que Q' ocupa la posición B. Quiere decir que Q generará la carga Q que tiene esta posición fija, generará fuerza que traslada la carga Q' desde A hasta B. Voy a llamar RA la distancia desde cuando Q' se encuentra en A. RB, aquí está mal, debería ser RB, la posición cuando Q' se encuentra en B, y R cuando Q' se encuentra en una posición cualquiera intermedia entre ambas. No puedo modificarle esto porque esto lo hice a mano. Y voy a calcular el trabajo. Pero yo sé que las fuerzas eléctricas por la ley de Coulomb es 1 sobre 4 pi epsilon 0, o lo que es lo mismo, K, multiplicado por el valor de la carga Q con Q', el producto de Q con Q', dividido la distancia R al cuadrado, la distancia en que se encontrase Q' respecto de Q. Simplemente estoy planteando la ley de Coulomb. Pero el trabajo para mover un cuerpo desde la posición A hasta la posición B es fuerza por distancia. La integral
¿no es verdad? De la fuerza por la distancia cuando el cuerpo ocupa la posición A hasta que posteriormente ocupa la posición B. Y reemplazo F por su valor. 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q, Q' dividida R cuadrado por el diferencial R. Y saco fuera de esta integral, esta es una integral curvilínea. Los valores constantes, 1 puede salir afuera, 4 pi epsilon 0 es constante, puede salir afuera. El valor de Q y Q' que no varían puede salir afuera. Y me quedaría la integral de entre RA y RB como límite de integración del diferencial de R, que es 1 sobre RA, resuelta ya, 1 sobre RB. Obtuve el trabajo para mover una carga Q' desde una posición A hasta una posición B, exclusivamente a fuerzas de origen eléctrico que genera una carga Q, o un campo eléctrico que traslada Q' desde A hasta B. Y este es el valor. Y si yo observo esto, este trabajo, observen ustedes que solamente depende de la posición que se encontrase el cuerpo. ¿Dónde estaría ubicado inicialmente respecto de la carga que genera las fuerzas que trasladan a Q' y dónde estaría posteriormente? Entonces, las fuerzas de origen eléctrico saco la conclusión que son conservativas porque solamente dependen de la posición que tuviese la carga Q', que es trasladada desde la posición A hasta la posición B. Pero yo sé que el trabajo necesario para pasar desde A hasta B es la energía potencial cuando la carga Q' se encuentra en A, menos la energía potencial cuando la carga Q' se encuentra en B. Y es una diferencia de energía potencial. Y además WAB por esta expresión es QQ' dividido 4 pi epsilon 0, 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Entonces igualo esta con esta. Y en vez de poner WAB pongo U sub A menos U sub B, que me queda igual a QQ' dividido 4 pi epsilon 0 multiplicado 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Y desarrollo este producto. Me queda que la variación de energía potencial es QQ' 4 pi epsilon 0, 1 sobre RA. Y QQ' sobre 4 pi epsilon 0, 1 sobre RB. Tengo dos términos. Y en esta expresión del término a la izquierda, U sub A será este término. Y U sub B será este otro término. Entonces, calculé la energía potencial cuando la carga se encuentra en el punto A. Va a ser el producto de ambas cargas dividido 4 pi epsilon 0, 1 sobre RA. Y la energía potencial cuando la carga Q' se encuentra en el punto B va a ser igual a Q sobre Q' sobre 4 pi epsilon 0, exactamente el mismo factor del producto, 1 sobre RB. Pude calcular energías potenciales. ¿De quién? De una carga eléctrica. ¿Cuándo? Cuando la carga realiza un trabajo. ¿Qué debe suceder para que realice el trabajo? Ella debe mudar de posición desde una posición A hasta una posición B. Porque si no muda de posición, el trabajo es cero. Y pude calcular sus energías potenciales. Muy bien, entonces tengo dos expresiones fundamentales. La energía potencial de la carga Q' cuando ella se encuentra en la posición A debido a las fuerzas eléctricas generadas por Q. Y tengo la otra, que es la energía potencial cuando la carga Q' se encuentra en la posición B. ¿Debido a qué? Debido a la fuerza de origen eléctrico que genera Q sobre Q', de forma tal que ella se traslade desde la posición A hasta la posición B. Y si esto analizo, en forma general, cuando ella ocupa una posición R cualquiera, está entre medio de A y B, en consecuencia,
La energía potencial será el valor del producto de ambas cargas dividido 4pi epsilon 0 por 1 sobre RB. 1 sobre R, perdón, donde R será la posición en que se encuentre la carga Q', ¿no es verdad? Debido a la fuerza de origen eléctrico que genera Q. Encuentro una expresión fundamental. Y veremos, esto es en el caso, observen ustedes, más sencillo, donde es solamente una carga. Genera fuerza de origen eléctrico sobre otra carga Q', para que ella ocupe inicialmente la posición A y luego la posición B. Y así encontré la energía potencial. ¿De quién? De la carga Q'. Cuando Q' está en A, cuando Q' está en B, o cuando Q' ocupa cualquier posición entre A y B. O antes de A o después de B, a una distancia R desde Q, que genera la fuerza que realizan el trabajo para trasladar la carga Q'. ¿Y qué sucede? ¿Cuál será la energía potencial en que tiene una carga Q' si en vez de existir una sola carga existen tres cargas? En este caso, Q' está a una distancia de una carga roja Q1, es una distancia de una carga azul Q2, y está a una distancia determinada de una carga verde Q3. Entonces, Q' tendrá energía potencial, porque la carga Q1, Q2 y Q3 ejercerán fuerza de origen eléctrico sobre Q', pero la distancia entre Q' y Q1 es R1. R2 será la distancia entre Q' y Q2. Y R3 será la distancia entre Q' y Q3. Y si yo aplico esta expresión para Q1 va a ser igual a QQ', 4pi epsilon 0, 1 sobre R1. Para Q2 va a ser 1, 4pi, Q por Q', 4pi epsilon 0, 1 sobre R2. Y para Q3, la energía potencial que tiene Q' debe ser igual a QQ', 4pi epsilon 0, 1 sobre R3. Esas tres energías potencial, dado que la energía potencial es un escalar, la sumo y saco como o factor común Q' sobre 4pi epsilon 0. Y para tres cargas, esta será la expresión. Y para n cargas, será la suma de cada una de las cargas. Fíjense que la energía potencial es un escalar, no es un vector. Obtuve una expresión que me da la energía potencial. ¿De quién? De una carga Q'. ¿Dónde está esa carga Q'? Cercano a Q y cargas. Y distante RI de cada una de ellas. En este caso, una distancia R1 de Q1, una distancia R2 de Q2, una distancia R3 de Q3. En este caso particular sería la sumatoria desde 1 hasta 3 de QI dividido R. Para 4 va a ser para 10, digamos, va a ser la sumatoria desde 1 hasta 10 de las QI dividido R. Obtuve una expresión que me da la energía potencial de las cargas en cualquier punto del espacio. Y vamos a definir el concepto de potencial eléctrico. El concepto de potencial eléctrico. El potencial eléctrico es la energía potencial que posee una carga como Q' dividido a la carga misma. Ese es el potencial. ¿Qué es el potencial eléctrico? Energía dividida a carga. ¿Cuál carga? La carga que posee, ¿no es verdad? Ese potencial eléctrico o esa energía potencial. O sea que el potencial es, vuelvo a repetir, y esto es vital y es fundamental que lo entiendan, es el potencial que posee. Lo vamos a ver acá. Es el potencial
que posee la carga Q', ¿no es verdad? Dividida la misma carga Q'. Observen ustedes de que en todo caso el potencial eléctrico es una energía potencial dividida en una carga. El potencial, o sea, la energía potencial es un escalar, la carga Q' es un escalar. Y sacamos una conclusión importantísima. El potencial eléctrico es un escalar. No es un vector, es un escalar. Energía potencial dividida la carga misma es el potencial eléctrico ¿de quién? De una carga. Mide la energía potencial por unidad de carga, el potencial eléctrico. ¿Quién posee ese potencial eléctrico? Una carga. En este caso, la carga Q'. Pero el trabajo necesario para trasladar la carga del punto Q' del punto A hasta el punto B es la variación de energía potencial. Quiere decir que el trabajo dividido Q', que es el potencial eléctrico, va a ser uso A menos uso B dividido Q'. Simplemente estoy dividiendo el término de la izquierda y el término de la derecha sobre Q'. Pero uso A sobre Q' lo voy a llamar el potencial en el punto A. Q sub B sobre Q' es el potencial en el punto B. Y es igual a la variación de potencial, o lo que es lo mismo se conoce también como la diferencia de potencial. B a B que estoy indicando es B sub A menos B sub B. B a B que es la diferencia entre dos potenciales. Cuando la carga Q' está en el punto A, subtraída del potencial cuando la carga Q' se encuentra en el punto B. Entonces, B a B es una diferencia de potencial. Bien, pero el potencial eléctrico ya habíamos visto que era Q' 4 pi epsilon 0 la sumatoria de la Q sub I RI dividido Q'. El potencial eléctrico es energía potencial dividida carga, sobre la que yo deseo calcular ese potencial eléctrico, que es Q'. Esta Q' se va con esta otra Q' y obtengo que el potencial eléctrico en cualquier punto es 1 sobre 4 pi epsilon 0 la sumatoria de la Q sub I RI. Obtuve una expresión para poder calcular el potencial en el eléctrico en el punto que yo quiero. A unas ciertas distancias que tiene la carga Q', tal como Q sub I. O sea, desde la Q sub I, tal como RI. Obtuve una expresión para poder calcular el potencial eléctrico. Obviamente, este potencial eléctrico tiene unidades. Y además, fíjense que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, un número, un escalar. Y voy a sumar escalares. ¿Cuál es escalar? Es la división de un escalar dividido otro escalar. La carga eléctrica es un escalar, las distancias son escalares, esta suma es un escalar. Quiere decir que el potencial eléctrico, vuelvo a repetir, es un escalar. Pero ese escalar, que es un número, tiene unidades. Y las unidades son unidades de energía dividido unidades de carga, dado que el potencial eléctrico es energía dividido carga. Pero las energías del potencial eléctrico son los julios y la energía de las unidades de la carga eléctrica son los coulombs. Las unidades del potencial eléctrico son los voltios. Julio dividido coulomb. Julio por coulomb a la menos 1. ¿Qué es un voltio? Un julio. Unidad de energía dividido un coulomb. Unidad de carga eléctrica. Eso tiene que tenerlo en el examen si es que nos permiten dar presencial, que las unidades de potencial eléctrico son los voltios. ¿Y qué es un voltio? Un julio dividido un coulomb. Y el voltio es algo que se utiliza siempre. ¿No es verdad? Muchas utilidades tiene el voltio. Existirán, el voltio es una unidad muy manejable, pero habrán
grandes cantidades de voltios. 10 a la tercera es un kilovoltio. 10 a la novena voltio es un megavoltio. ¿No es verdad? Habrán unidades muy, muy pequeñas del voltio. Subunidades del voltio. 10 a la menos 3 voltios, una milésima de voltio es milivoltio. 10 a la menos 6 voltios es un microvoltio. La pila de su celular, 3.5 voltios. La pila de una linterna común, esas pilitas que tienen 1.5 voltios, genera un potencial de una diferencia potencial de 1.5 voltios. La pila del control del televisor, una de ellas, 1.5 voltios. Una batería para un vehículo, 12 voltios. El enchufe que se encuentra ahorita en su habitación desde donde están viendo la clase, 220 voltios. Los tres cables que pasan por la calle, 380 voltios. Los cables que están arriba, esos bien gruesos, están en el orden de los 8.000 y 10.000 voltios. Yo lo agarro, uno de esos cables, quedo chicharrón. Pero sin embargo, 1.5 voltios, agarro las dos puntitas de una pila, no pasa nada. Porque la energía es pequeña. Pero 10.000 voltios es una gran energía. Quedo, como dicen los brasileños, rostizado. Si agarro un cable de eso. Porque poseen una gran energía. Esa gran energía se tiene que distribuir en todas las casas, en todas las industrias, etcétera, etcétera. Actualmente, en Estados Unidos y en Europa, en los cables de alta tensión que transmiten de un estado a otro, de un país a otro, la energía eléctrica, están por encima del 1.000.000 de voltios. Nosotros funcionamos nuestro cerebro con impulsos eléctricos. De una pequeñísima pensamos, vemos, olemos, degustamos todos nuestros sentidos, toda nuestra energía debido a impulsos eléctricos. Para que movamos un dedo, el cerebro manda una orden eléctrica que está, ¿no es verdad?, con un voltaje extremadamente pequeño. Somos una máquina eléctrica, como seres humanos, como animales. Funcionamos a electricidad porque si no tuviésemos energía, no podríamos hacer absolutamente ningún movimiento. Y las órdenes que el cerebro emite son eléctricas. Y el corazón funciona por impulsos eléctricos. No hay esos impulsos eléctricos, se para el corazón, uno se mueve. Por eso ponen un aparatito dentro de las personas que tienen problemas del corazón, que tienen arritmia, es decir, que el ritmo del corazón no es regular. Se llama marcapaso, contiene una pila. Y el corazón funciona bien, como si estuviese normal. Funcionamos por energía, chicos. Los impulsos eléctricos nos permiten, ¿no es verdad?, diferencias de potencia. Y dado que hemos avanzado hoy bastante, la clase que viene haremos algunos problemitas de potencial eléctrico que son muy sencillos porque no me complico la vida con vectores. Aquí no tengo que sumar vectores, ni calcular ángulos, ni usar geometría analítica. Simplemente utilizo escalares. Es sumatoria el potencial. Lo que hay que acordarse es que el potencial eléctrico es 1 sobre 4 pi epsilon 0 sumatoria de la Q sub I R. Bien. Y dado que es viernes y hace un calor tremendo, supongo que han estado ustedes
transpirando toda la clase. Les voy a regalar la lista hoy día, por ser un viernes cercano al fin de mes, pero les aclaro que los primeros días del mes que viene estaremos dando el primer examen. Esto Word se lo voy a mandar entre hoy y mañana. Pero de todas maneras, vayan ya preparándose. El lunes que viene daremos capacitores que están en función del potencial eléctrico y luego de eso ya entraremos en corriente eléctrica y ya podemos dar el examen. Los primeros días de noviembre, entonces, los invito cordialmente a dar el examen. ¿Bien? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Una pregunta, oiga, yo en primera clase que estoy pasando recién, Ajá. ¿de qué tema va a ser el primer examen? Pasa que lo dicen de último. Yo creo que va a ser hasta resistores. ¿Ya? Pero yo les recomiendo que no falte más. ¿Por qué? Porque al que falta, al que no tiene asistencia, no le tomo el examen. En el entendido que pronto ustedes van a ser ingenieros y si falta el ingeniero, en el trabajo se arma un lío tremendo, le digo. Si falta un operario, no se forma tanto lío. Pero si falta el ingeniero, que es el que dirige el trabajo, se forma un lío tremendo. Si falta el ingeniero, no es que no le pagan ese día, lo botan del trabajo. En otras maneras, en otra forma de decirlo, aquel que no trabaja no tiene salario. Aquel que no viene a clase no tiene por qué tener nota. Pasa que yo el día viernes lo adicioné de último. Bueno, el mensaje era que aquella persona que deseara cursar la materia con nosotros está ya a la cuarta clase. Bueno. Bueno, chicos, les deseo un hermoso fin de semana, que se distraigan mucho. Ingeniero, disculpa antes de que acabe, ¿ya sabe algo novedad del auxiliar? Especialmente para nosotros. Pero tengo entendido que el auxiliar de pizarra ya se reportó con ustedes. Ya pasamos. Sí, ingeniero, el auxiliar ya se comunicó con nosotros. Ingeniero, ya se reportó ya. Claro, ya se reportó y está en el grupo. Les ha pasado un mensaje utilizando el mismo grupo que hemos abierto. Y los ha invitado cordialmente a ustedes a asistir a sus clases. Y los auxiliares de laboratorio hace rato que ya están desarrollando los laboratorios, y los laboratorios son cruciales, les digo, porque representan el 15% de la nota final. Así que estén atentos a los mensajes que lanza el auxiliar. Ya ha formado grupo con ustedes, ¿sí? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, chicos, muchas gracias. Voy a salir fuera de la reunión. Hasta luego, ingeniero, que le vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, buen fin de semana.